Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de última instancia. El día de hoy vamos a comentar una muy interesante sentencia. Tiene mucho que ver con los temas contemporáneos de control de convencionalidad, la evolución de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, los tribunales federales, y pues hemos titulado este episodio La sujeción de la jurisprudencia al control de convencionalidad. Es un estudio de caso donde revisamos el amparo directo en revisión 2126/2012. Para grabar este episodio nos encontramos Aaron Almanza y Carlos Ariel Lim. Pues bueno, vamos a empezar con el caso. Yo quisiera apuntar primero la historia procesal. No sé qué te parece, Carlos, si me permites empezar. Bueno, te conoces muy bien este asunto. Muy bien, muchas gracias. Pues fíjate que este asunto, en las primeras instancias, primero que nada, estamos hablando de un agente del Ministerio Público que actualmente, en ese momento, se dedicaba al cargo de delegado de la agencia del Ministerio Público, ¿no? Debido a unas notas periodísticas en donde se denuncia la corrupción de la corporación, se le inicia una investigación a él y a otros elementos. Se determina de manera muy premeditada que era responsable, ¿no?, por los actos de corrupción que se ven denunciado en esas notas. Le es despedido, va a las instancias administrativas, y cuando llega a la última instancia en materia administrativa, que es la de su competencia por su tipo de trabajo, determina que es nula la resolución por la cual lo despidieron. Sin embargo, le dicen una cosa, le dicen: tú no puedes ser reinstalado a tu trabajo, porque el artículo de la Constitución mexicana 123, en una de sus fracciones, dice que los elementos del Ministerio Público no pueden reinstalarse en su empleo, ¿no? Es una cláusula constitucional que no permite, y dice expresamente que no importa que haya sido de manera injustificada. Él acude al juicio de amparo, al juicio de garantías, y es donde tenemos este caso, ¿no? En el tribunal colegiado, él alega, pues, desde entrada, la reinstalación. Él argumenta que no le es aplicable ese artículo constitucional porque en su interpretación decía la palabra agente, ¿no?, que es verdad, ¿no? Si vamos al texto de la Constitución, empieza así, que dice: los agentes del Ministerio Público, peritos, miembros de instituciones policiales de la Federación, Distrito Federal y municipios, no podrán ser separados de sus cargos si no cumplieren con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalaren para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Aquí viene lo interesante. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción o baja, cese o cualquier otra forma de determinación del servicio fue injustificada, el Estado solo está obligado a pagar una indemnización. ¿Qué le dijeron todas las instancias? Que nada más tenía derecho a esa indemnización. Cuando él va al juicio de amparo, el tribunal colegiado le dice que es imposible su reinstalación, le da argumentos jurídicos bastante fuertes, ¿no?, porque él invoca tratados, y al final de cuentas le dice: no a tu reinstalación, no hay lugar. La Suprema Corte ya determinó jurisprudencia y no se puede. Ahora bien, tu caso tiene una peculiaridad, y eso es lo que nos interesa el día de hoy. Le dice: aquí la Constitución dice que te deben de indemnizar, pero las leyes bajo las cuales tú tienes el régimen laboral no determinan de manera certera cuál debe ser la cantidad de indemnización, ¿no? Es incierta. Yo en una investigación que realizo me dedico a buscar, ¿no?, fuentes, si realmente no había, ¿no? Este caso es de Nuevo León, voy a toda la legislación de Nuevo León, yo no encontré ninguna norma jurídica ni ningún antecedente que determinara de manera concreta las prestaciones. ¿Qué dice el Tribunal Colegiado de Circuito? Dice algo muy puntual. Dice: aquí tú no tienes determinadas tus prestaciones, sin embargo, otro tipo de trabajadores que están reglamentados en la Constitución sí tienen, y tienen una ley especial, que es la Ley Federal del Trabajo,
y determina las prestaciones de manera textual: 3 meses de salario, vacaciones, aguinaldo y otras más. Entonces él aquí encuentra que hay una convención, que es la convención relativa a la discriminación en materia de empleo y ocupación, que firmó México a través de la Organización Internacional del Trabajo, y alega la cuestión de discriminación. Dice: a un elemento del Estado, ¿no?, a los cuerpos policiales, no le estás determinando, en caso de ser despedido, su derecho a indemnización, y a una persona que está bajo otro régimen sí. Aquí hay una disparidad. Obviamente nos va a decir que las ramas del derecho de las cuales están reglamentadas ambas profesiones son diferentes, no tienen relación, no hay supletoriedad. Sin embargo, dice que hay un trato desigual a dos personas. Entonces, este es el caso, y hay una cuestión muy interesante. Colegiado se encuentra con una jurisprudencia de la segunda sala que dice que por ningún motivo se pueden voltear a ver los preceptos de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué hace Colegiado? Dice una cosa muy sencilla. Dice: mira, como este tratado se está violando y es de discriminación, yo tengo que construir la igualdad. Por ende, tengo que entregar las mismas prestaciones que le estoy dando al régimen laboral. Y encuentro un problema porque dice que la redacción de esta jurisprudencia, que en un momento se las vamos a dar, que es la tesis de la segunda sala, que tiene por rubro seguridad pública, para determinar los conceptos que deben integrar la indemnización establecida en el artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es aplicable ni aún supletoriamente la Ley Federal del Trabajo. Cuando analiza esta jurisprudencia del Tribunal Colegiado de Circuito, encuentra un problema de convencionalidad, porque dice que este criterio, que tiene obligatoriedad para los tribunales, viola el tratado y viola otras reglas convencionales. Él lo inaplica, concede el amparo tiene los efectos de que tendrá las mismas prestaciones, y pues manda al quejoso a su casa, ¿no? La cuestión aquí es que el quejoso promueve el recurso de revisión ante la segunda sala, y la segunda sala, al conocer, por razón de materia, no por otra cuestión, sino porque es la materia, la segunda sala ve materia administrativa y del trabajo, no concede ningún resultado en cuanto al fondo, pero se pronuncia en cuanto a la actitud que toma el colegiado con relación a la jurisprudencia, y le dice que es un acto ilegal, que él no puede desconocer la jurisprudencia, y cita otros argumentos. Al final de cuentas, ordena que al Tribunal Colegiado de Circuito se le dé vista al Consejo, para que el Consejo determine responsabilidad administrativa, ¿no? Y al final de cuentas es una especie de regaño donde le dice que lo que hizo está mal. Y aquí lo que vamos a discutir el día de hoy en este podcast es las razones a favor y en contra de si realmente se pueden determinar la inconvencionalidad de una jurisprudencia. Porque si bien es cierto, en materia de actos y leyes, ya hay criterios jurisprudenciales, por cierto, que determinan la posibilidad de hacerlo. Pero aquí pudimos ver en este caso que inaplicar una jurisprudencia, o sea, no acatarla por considerar inconvencional, la Corte nos dice que no. Entonces decimos, ¿cómo es posible? Si una ley la podemos hacer de un lado, si un acto lo podemos anular, ¿por qué no un criterio de interpretación que es una jurisprudencia? Y aquí es donde empieza el debate. No sé qué quieras comentar. Sí, el problema es muy complejo, ¿no? No puede ser en un primer momento posible que un tribunal de menor jerarquía deje de tomar en cuenta una jurisprudencia por considerarla inconvencional. Aquí lo que se tiene que tomar en cuenta también es, dentro de esta argumentación, bueno, si pudiera hacerse o llevarse a cabo esta decisión de no tomar en cuenta una jurisprudencia, bueno, ¿qué efectos va a tener? Eso sería lo primero que se nos podría venir en mente, ¿no? Si la decisión de la Corte en algún momento, en algún caso, se puede hacer a un lado, pues, ¿qué sentido tendría emitir una jurisprudencia? Ese es uno de los argumentos que puedes encontrar en este aspecto. También puedes encontrar uno en contra. Bueno, entonces todo lo que diga la Suprema Corte a través de una jurisprudencia es convencional o es conforme
a los tratados internacionales por el solo hecho de haberlo dicho la jurisprudencia o la Corte en este caso. Entonces son dos posturas distintas que tienen dos argumentos que me parecen los dos muy fuertes, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es ver algunas otras argumentaciones en favor o en contra de estas dos posturas. No puedes quedarte con el argumento principal, que en los dos se me hace muy débil. Sí, mira, por un lado, el Tribunal Colegiado de Circuito nos va a decir que él está obligado a hacer un juicio, más bien una revisión de convencionalidad, o lo que le llamamos el control convencional, a través de una interpretación del artículo primero constitucional. Entonces, él argumenta que la obligación que él tiene de revisar que los actos y todo lo que él ve en el juicio es constitución. O sea, él dice, yo estoy cumpliendo constitución cuando yo reviso tratados y califico la convencionalidad. Ahora bien, estamos conscientes de que esta es una interpretación que realizó la Suprema Corte a través del caso Radilla, cuando hace la consulta del expediente Varios 912, que es una vía por la cual la Corte introduce el posicionamiento del Poder Judicial de la Federación y llega a esta determinación, ¿no? Entonces él dice, bueno, está el caso Radilla, que si bien es cierto no es 100% vinculante, introduce el control convencional a México, está el artículo primero y además ya hay jurisprudencia obligatoria que habla del control convencional. Inclusive en el expediente Varios, en el párrafo 28, nosotros podemos ver que los parámetros de aplicación del control convencional está contemplada la jurisprudencia. Entonces yo veo aquí la contradicción. Por un lado, la Suprema Corte en pleno dice sí es sujeta de análisis, y aquí en este caso en concreto dice que no. Entonces aquí digo, ¿cuál debe prevalecer? También aquí creo que es el problema que estamos teniendo sobre este tipo de aplicación de la jurisprudencia, o en un caso determinado hacerla a un lado, pues se debe a toda esta evolución, ¿no? Las reformas en materia de derechos humanos, las labores que empiezan a hacer el Poder Judicial en interpretación, así como también, bueno, las decisiones de la Corte respecto del control de convencionalidad. Todo esto es un procedimiento que se está llevando a cabo para comenzar a determinar hasta dónde pueden llegar los límites del control de convencionalidad por parte de los jueces. Ahora, gran parte de la argumentación también se debe al principio pro persona, ¿no? Que nos establece el artículo primero de la Constitución, en donde nos señala que los jueces deben de juzgar de acuerdo al derecho que más convenga a la persona, ya sea que se encuentre en la Constitución o en un tratado internacional. Y bueno, toda esta argumentación se lleva al punto de poder llevar a cabo pues la omisión, ¿no? De no aplicar una jurisprudencia, hacerla a un lado. Entonces, pues aquí comenzamos a ver también uno de estos problemas, ¿no? De interpretación del principio pro persona, que creo que al estar establecido en la Constitución, pues se quiso dar protección a las personas, ¿no? Pero quizás uno de los efectos no deseados de estos principios es que son muy generales, no están completamente determinados o cómo se tienen que utilizar, y una desventaja de ello lo vemos aquí. Se lleva al extremo de hacer a un lado la jurisprudencia. Yo no digo que la jurisprudencia en sí sea buena o sea mala, no, que sea una decisión correcta o no, o que esté bien fundamentada o no. Lo único que digo es que llevar a extremos la interpretación de este principio puede llevarnos a tener este tipo de problemas. Así es, hay varios matices en el caso, ¿no? Te digo, ahorita expuse uno de los argumentos del Tribunal Colegiado. La segunda sala dice algo muy puntual. Dice, no hay una norma dentro del sistema que autorice de manera expresa la inaplicación de un criterio de jurisprudencia. Al contrario, la ley de amparo reglamenta de manera muy puntual en los términos que va a ser obligatoria, ¿no? Entonces hace en sentencia la cita del artículo, le explica la obligatoriedad y le dice que no hay ninguna manera de que no la pueda conocer, más bien de que no la pueda aplicar, salvo las propias excepciones de la ley de amparo, que sería que la jurisprudencia esté sustentada en un artículo derogado, por ejemplo, un artículo reformado, o que haya perdido vigencia por otra nueva, ¿no? Que la haya anulado. Y le dice, no estás en ninguno de los supuestos, por lo tanto tú debiste haberlo aplicado sin cuestionar. Y cita otra cuestión, dice, este criterio, el cual tú consideras que no permite
poder hacer ese equilibrio conforme a la convención, fue emitido después de las reformas de 2011. Y el argumento que usa es: yo no pude haber desconocido, siendo tribunal constitucional, el contenido y fin de la reforma. Ahora bien, yo considero que ese argumento hasta cierto grado es de autoridad. ¿Por qué? Porque le dices: obvio que yo conozco la Constitución y no pude haber ido en contra de ella. Sí, pero cuando uno hace la revisión del texto constitucional nuevo, este criterio, los parámetros en los que se aplica convencionalidad, para mí, es una opinión muy personal, creo que el criterio sí debe ser inaplicable. Ahora bien, no nos adelantemos a hacer un juicio, no, creo que hay que seguir avanzando los argumentos. La segunda sala le dice: ¿sabes cuál es otra de las consecuencias de que tú hagas un criterio? Violas dos principios constitucionales: seguridad jurídica y legalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nada cierto. ¿Sí? La jurisprudencia se establece para determinar casos concretos y que no hay un panorama difuminado. Aquí está el esclarecimiento de una laguna. ¿Sí? Lo que tú haces es lo quitas y pones otro criterio, el cual yo no sé para qué lo haces, ¿no? Si yo estoy determinando esa certeza que necesitan las personas. Entonces te digo, esto es más que nada el núcleo de ambos argumentos. Si uno lee la sentencia, que espero la busquen y la puedan ver, van a poder encontrar otros argumentos más puntuales que quizás no son de gran peso, pero sí van juntando las posiciones de cada tribunal. Sí, como te mencionaba, ¿no? Esto es parte de un procedimiento que comienza a darse para saber cómo vamos a utilizar nuestro procedimiento de control de convencionalidad. Si bien la Suprema Corte señala que cualquier juez puede hacerla, comenzamos a ver cuáles son las restricciones. En estos casos no puede hacer a un lado la jurisprudencia, porque, como mencionas correctamente, se quita seguridad jurídica, ¿no? Le quitas el sentido a la jurisprudencia. ¿Qué sentido tiene que la Suprema Corte emita una decisión que legalmente es obligatoria y en la práctica, por medio de la interpretación de otros principios, generalmente pro persona, vas a poder omitirla, hacer un lado, no aplicarla, ¿no? Entonces los efectos pues no serían deseados. Sería ahí cuestión aquí de tiempo, de comenzar a ver cómo se da este procedimiento de control de convencionalidad, cómo se empiezan a dar las prácticas judiciales, cómo se empiezan a crear procedimientos para este tipo de problemas. No puede quedar solamente en un argumento de autoridad, es que es una jurisprudencia y no puedes dejar de aplicarla. Ahí está, ¿no? ¿Cómo vas a controlar la convencionalidad de esa jurisprudencia? ¿Cuál puede ser un punto de vista que se puede optar para poder solucionar este problema? Crear procedimientos en los cuales los tribunales quizás pongan a disposición de la misma Suprema Corte la jurisprudencia para que hagan una revisión. Quizás si los ministros de la Suprema Corte de Justicia vieran que posiblemente hay una contradicción entre su jurisprudencia y un tratado internacional, pues sería la modificación respectiva. El criterio quizás subsiste porque no se ha notado aquello. Sería una corrección de criterios, nada más. Fíjate, hay otra cuestión aquí. Principio pro persona. La figura de jurisprudencia como institución jurídica, las cuestiones de legalidad y seguridad jurídica, todos están en el orden constitucional. Tienen una misma jerarquía, entonces tú no los puedes excluir por razón de grado. Aquí tienes que hacer una interpretación porque como están al mismo nivel tienes que armonizar para el caso concreto. Y aquí me parece que ambos argumentos tienen cierto valor, pero habría que ver cuál vale más. Ahora bien, hay una cuestión aquí. El primero constitucional pues es imperativo en relación a derechos humanos porque te da las obligaciones concretas, ¿no? Respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Entonces el tribunal colegiado dice: oye, yo tengo aquí la obligación de hacerlo, ¿sí? de hacer mi mejor esfuerzo por la protección de derechos humanos. Pero tengo otra cuestión que está en la misma Constitución, ¿sí? Que es una figura que es la jurisprudencia y en el caso concreto un criterio creado, sí es cierto, de mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque es colegiado y corte, ¿sí? Que me está estorbando. Y dice: ¿yo qué hago, no? Si me pones entre la espada y la pared, las dos son Constitución. Los argumentos en sentencia son: yo prefiero lo que dice el primero al que lo que dice la jurisprudencia,
¿sí? Hace una especie de ponderación. Y aquí habría que revisar si realmente fue la decisión correcta. Yo pienso que sí. Yo pienso que en el caso concreto el criterio no permite cumplir con el tratado, porque el tratado dice no debe haber discriminación de ningún tipo, ¿no? En materia laboral. Y no me refiero a ofensas, ¿no? Sino a un trato en las cuestiones laborales. Y aquí las prestaciones en materia de indemnización de uno estaban bien determinadas y aquí no. Entonces el colegiado dice, yo las empato para ambos lo mismo, construyendo una igualdad y cada quien en su casa. Sí, yo ahí quizás ya empiezo a diferir un poco, quizás para mí el criterio no es completamente correcto. ¿En qué sentido? Como te mencionaba, estás ponderando principios, ¿no? De la Constitución, bueno, derechos a partir de principios. Esto puede llevarse a cabo a través de interpretaciones que podrían ser arbitrarias o excesivas. Entonces, si empiezas o dejas esta facultad, digámoslo así, al tribunal para que no aplique una jurisprudencia a partir de una interpretación, pues quizás comience a abusarse de la interpretación y de la aplicación de los principios de la Constitución y te llevaría a inseguridad jurídica. Creo que lo propio sería realizar un procedimiento, porque una revisión de criterio sabemos que lleva algún tiempo, quizás hacer algún procedimiento que lleve mayor celeridad para la aplicación de un caso concreto de revisión de la jurisprudencia, porque quitarías seguridad jurídica, ¿no? Tú me dices, no, bueno, claro, puede ser un lado, pero quizás hacer una omisión de aplicación o no aplicar una jurisprudencia a un caso concreto a través de la interpretación de principios de la Constitución, pues puede ser un efecto no deseado de estos derechos humanos, porque quitaría seguridad jurídica. Prácticamente la interpretación de un tribunal o de un juez podrías dejar de aplicar la jurisprudencia, y eso puede ser peligroso. Fíjate, voy a exponer algunos aspectos positivos y unos negativos de que se permita de una manera libre hacer un lado la jurisprudencia cuando se consigue inconvencional. En el aspecto positivo vamos a encontrar que el control de convencionalidad no esté limitado a nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier cuestión del sistema, norma, un acto, un criterio de jurisprudencia, son sujetos a revisión convencional, a ver si están acorde con los tratados, y pudiera ser que por cualquier autoridad, sin andar buscando esa cuestión de jerarquía, ¿no? Un poco arriesgado, como tú dices, pero puede ser un aspecto positivo. Una segunda cuestión, que lo que se creó en el expediente Vargas 912 se cumplirá de manera plena. ¿Por qué? Porque es la entrada del control convencional y fijo unos parámetros iniciales. Realmente el control convencional en México sí tiene que evolucionar, se tiene que repensar, replantear y darle un lugar con los matices que se vayan dando conforme a las resoluciones que vayan dando, porque para mí este caso sí tiene algo que pensar y algo que pensar en relación a cuál es el alcance del control convencional, hasta dónde llega, todos sujeto a convencionalidad o no. Habría que fijar esos límites, ¿no? Otra cuestión, cualquier tribunal se pudiera dar la tarea de depurar la jurisprudencia que sea inconvencional, ¿sí? O sea, cualquiera, ya así evitamos la cuestión de jerarquía, ¿no? Que primera instancia, segunda, amparo, revisión de amparo, facultad de acción en la corte, ¿no? Pues es un camino larguísimo para que llegue a la corte y diga cuál debe ser el criterio a prevalecer, ¿no? La idea es que en el caso concreto la puedan hacer a un lado. No me refiero a que pierda sus efectos de manera general, ¿no? Porque en un caso se echó abajo el criterio. Eso sí, puede dar lugar a que haya una especie de activismo, ¿no? Si un juez lo hace, se enteran otros jueces, recogen esos argumentos y lo empiezan a hacer de manera sistemática, y estaría en riesgo la cuestión del valor de la jurisprudencia y el para qué se creó. ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido. Otra cuestión es que los tribunales ordinarios ya no estarían bajo el yugo de la jurisprudencia mal hecha. ¿Por qué? Porque el tribunal ordinario dice, yo estoy obligado a cumplirla. Esté bien, esté mal, los miembros del tribunal estén en desacuerdo desde el punto de vista académico. Cualquier razón no es válida porque tiene el peso de la obligatoriedad. No hay nada que hacer.
Cuando dice que es obligatoria, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, sería una apertura. Aspectos negativos, ¿no? Si cualquier tribunal lo puede hacer, si lo hacemos a la ligera, el sistema jurisprudencial perdería estabilidad. ¿Por qué? Porque ya sería incierta la vigencia de un criterio. Tú vas a decir, oye, mira, todos sus tribunales la están haciendo a un lado porque la consideran inconvencional, y aquí hay unos que dicen que está bien hecho el criterio, que no contraviene ningún tratado, que al contrario, esos tribunales están incurriendo en falacias, en ideas que no tienen nada que ver, y están consiguiendo fallos erróneos, ¿no? Desde un punto de vista jurídico. Aumenta la discrecionalidad en el sistema, ¿no? En vez de traer esa certeza, esa objetividad, se vuelve más difuso, se vuelve subjetivo, y realmente dices, bueno, ¿y qué es lo seguro? ¿Qué es lo cierto en el sistema? ¿Quién sabe? Otro aspecto negativo, que el permitirlo de manera indiscriminada le restaría autoridad a la Suprema Corte. Porque la Corte va a decir, oye, entonces, ¿para qué yo hago criterios de manera genérica? ¿Para qué yo oriento los pasos a seguir en los temas donde hay lagunas? Si tú la estás tirando a la basura, estás tirando a la basura de trabajo, entonces le restaría un cierto grado de autoridad. Y por último, ¿no? Se desvirtuaría totalmente el objeto y fin de la jurisprudencia. Y bueno, ahora que tenemos puntos a favor, puntos en contra, que obviamente hay más, y si nos podemos escarbar encontramos más motivos de ambos bandos, ¿no? La pregunta sería, ¿qué hacer? O sea, ¿a dónde ir, no? Ya tenemos el problema, ¿no? ¿Se puede o no? Inconvencionalidad, ya se presentan razones, pero realmente, ¿qué decidir? Ojo, hay una contradicción de tesis en la Corte donde plantea este mismo problema. ¿Qué quiere decir? Yo creo que en menos de un año va a salir a pleno, porque es de pleno, y se va a determinar todo esto, todas estas dudas, ¿no? Esa es la intención de traer el caso. Antes de que la Suprema Corte defina de manera general cuáles son los parámetros que se deben decidir en este conflicto, pues hay que discutirlo y hay que empezar a dar argumentos, razones, el por qué sí, el por qué no, y realmente ya traer una propuesta para cuando llegue a la Corte se pueda nutrir de la academia. Creo que ese es el punto de vista importante de tratar ese tema antes de que sea resuelto, ¿no? Dar un panorama más amplio. Sin embargo, como te menciono, ¿no? En este caso la Corte tendría que tomar muchos puntos de vista a favor y en contra, y también ver su funcionamiento. Yo creo que lo que van a hacer la Corte va a ser, bueno, el gran peso yo creo que va a ser en cuanto a su función. ¿De qué me sirve emitir jurisprudencia si yo voy va a perder valor esa jurisprudencia si yo determino que puedan omitir en determinados casos los tribunales pues la aplicación de la misma, ¿no? Por considerarla inconvencional? Entonces lo que seguramente podría hacer es determinar solamente pues algún tipo de procedimiento en el que la misma Corte pues controle ese tipo de revisiones de alguna forma específica, no necesariamente por la revisión, sino si estás dentro de un asunto y sabes que posiblemente tienes este problema, bueno, que inmediatamente avise el tribunal y se le dé respuesta inmediata para saber si puede haber un cambio o puede prevalecer la jurisprudencia. Sí, de hecho, en materia jurisprudencial sí existe el mecanismo para denunciar un criterio. En la ley de amparo está bien reglamentado de que un tribunal, cuando encuentra que hay dos criterios discordantes, denuncia su contradicción y vía contradicción de tesis se resuelve el problema. Esa es una vía. Dos, la solicitud de modificación de una jurisprudencia ya creada tiene un defecto para mí. Este mecanismo obliga de manera material al juez a dictar la sentencia, a aplicar ese criterio del cual va a disentir, o sea, conceder o negar amparo, y una vez que lo hace, ya sentenciado, va a anexar razones por las cuales cree, le va a decir a la Corte, yo la cumplo porque es obligatoria y yo la aplico como si fuera una ley, pero yo creo que este criterio está mal diseñado y te lo entrego, te presento ciertos argumentos para que tú hagas la revisión, y es totalmente discrecional para la Corte, porque la Corte lo conoce y dice, ¿sabes qué? Nada que ver, tus argumentos no tienen fuerza, desecho tu solicitud y carpetazo, ¿no? Como decimos coloquialmente. Entonces, ¿cuál es el defecto? El que tengo que sentenciar para poder
decirle a la Corte que lo modifique. Así, ¿no? ese es el problema que te menciono de estas dos posturas. Bueno, primero no puede ser una contradicción de criterios porque estás ponderando un tratado o a través de la interpretación de un principio de la Constitución con una jurisprudencia. Entonces quizás no había ahí no entraría claramente ahí, no sería fácil encuadrarlo. Tendrían que darse dos tribunales en dos regiones diferentes del país, casi al mismo tiempo crear criterios de jurisprudencia y que otro los encuentre contradictorios y los denuncie, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Y más, bueno, si como tribunal estás haciendo esta diferencia entre un tratado y la jurisprudencia, pues también difícilmente, bueno, lo vas a poder hacer por medio de, bueno, ¿sabes qué? Diciendo, pero aún así voy a sentenciar. Quizás aquí lo que puede hacer la Corte es, bueno, ¿sabes qué? Vamos a establecer algún procedimiento en el que dentro de tu juicio me puedas presentar este problema y, bueno, yo te doy respuesta para poder llevar a cabo su aplicación o no. Pero no pues dejar algunos de estos dos criterios que en uno quizás no encuadra y en el otro necesariamente tienes que dictar una sentencia para poder solicitarle a la Corte la modificación del criterio. Fíjate, con la nueva ley de amparo, ¿sí? Este caso resolvió con la vieja ley de amparo, entonces no aplican figuras de la nueva. Establece la figura de los plenos de circuito. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando cada circuito judicial, ¿no? Que son como 32, es uno por cada estado más o menos, ¿no? Así está el mapa, emita criterios contradictorios internamente, los magistrados que integran ese circuito integran un pleno. Entonces ellos mismos traen los criterios y ellos mismos resuelven cuál es el sentido a prevalecer. O sea, le dejan la facultad de resolver contradicción de criterios que tenía la Suprema Corte a colegiados siempre y cuando la disidencia de criterios sea del mismo circuito. Tiene una regla más especial, hay circuitos que tienen tribunales especializados. Entonces los acota por materia, ¿no? Un pleno de circuito en penal, en civil, en administrativo, cuando haya tribunales de ese tipo, ¿no? En otros estados que son mixtos, es un solo pleno y vende todo. Una forma puede ser esa, que los propios colegiados, en su propio haber judicial, pues resuelvan sus diferencias, ¿no? En el pleno de que, ¿sabes qué? El primer tribunal colegiado dijo que sí a esto, él dice que no, cuáles son los argumentos de cuáles son los del otro, y ellos mismos construyen un nuevo criterio o dicen cuál de los dos debe prevalecer. Otra cuestión que pudiera servir es que se cree un mecanismo de denuncia a la Suprema Corte que sea de una manera más express, ¿no? Tú dirás, oye, pero ya existen dos, no, pues quizás hacerlo de manera ad hoc otra y que se resuelva más rápido, porque estamos hablando de derechos humanos. No podemos esperar 1000, 8000 años, ¿no? Tiene cierta celeridad, es algo muy importante para el Estado y se tendría que resolver. Yo tendría una propuesta que es lo siguiente, ¿no? Que la inaplicación de criterios se autorice en relación a jerarquía. ¿Sí? Colegiado solo puede hacer pronunciamientos de inaplicar de otro colegiado. Hay un problema, los colegiados no están vinculados a seguir jurisprudencia de otro colegiado. Lo que pudiera yo agregar es lo siguiente, que si bien es cierto, tienen la facultad de no apegarse al criterio siempre y cuando justifiquen en sentencia, tengan la obligación de denunciar. Sería agregar esa cuestión de si sí es cierto, colegiado, cuando hay otro criterio de otro tribunal, tú nada más dices por qué no y se acabó. ¿Sí? Tú haces un lado el criterio de manera legal, ya existía, pero yo agregaría que si se da el caso se denuncie, pero de manera obligatoria, que esté vinculado, y si es del mismo circuito se sube al respectivo pleno de circuito y si no se va a la Suprema Corte. Otra idea es por ejemplo entre salas, ¿no? Vamos, subimos de nivel, ¿no? Que la primera sala le diga a la segunda en un criterio general, porque recordemos que la primera conoce asuntos de civil y penal, la segunda administrativo del trabajo, entonces quizás en materias de derecho sustantivo no haya mucho, pero sí de repente figuras de manera común de cualquier rama sí pueden hacer pronunciamientos, ¿no? Y pues el propio pleno que pudiera hacer un lado sus propios criterios, ¿no? Que se haría una autorrevisión, que lo hacen normalmente, ¿no? Pero que sea de una manera
que quizá algún ministro denuncie y diga, ¿sabes qué, señores? Es necesario reformar el criterio, y los empuje a que lo hagan de manera pronta y superen y hagan un nuevo criterio que no viole ningún tratado. Yo creo que pudiera ser lo más armonioso, ¿no? Que quizás no tiene unas grandes novedades, pero sí incorporarle detalles, ¿no? En relación a la convencionalidad. Porque yo creo que es una de las vías por las cuales podemos excluir la propia jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si alegamos control constitucional, pues realmente a través de un control constitucional se crea jurisprudencia. O sea, yo no puedo promover un amparo en contra de un criterio. Me lo van a desechar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mismo mecanismo que fija el criterio, pues no puedo con el mismo combatir otro criterio. Ahí notoriamente me van a desechar mi caso. Sí, claro, ese tipo de asuntos tienen la desventaja de que, bueno, el órgano que emite la jurisprudencia, si se convierte en un revisor de la misma, puede ser que te diga, bueno, yo lo mantengo mientras siga la misma voluntad de los ministros. Ahorita lo que nos propones es novedoso, quizás yo no estoy todavía muy completamente de acuerdo con el hecho de poder excluir la jurisprudencia porque se le quitaría pues cierto sentido. Sin embargo, como tú mencionas, puede haber mecanismos que pueden utilizarse, bueno, para manejar con más cuidado esta cuestión, o incluso que la misma Corte pues tome en consideración algunos puntos, procedimientos, o algunos otros, no sé, procedimientos que se lleven dentro de los nuevos plenos de circuito y todos ellos que nos acabas de mencionar, para llevar a cabo este control. No puede ser posible que solamente, bueno, así como el sistema lo tenemos actualmente, se excluya, ¿no?, los criterios de jurisprudencia, porque puede ser peligroso. Entonces, esta investigación que haces es interesante, lo mencionamos al inicio del programa, es una investigación que realizó Carlos Dim en una estancia que tuvo en la Corte. Es un tema muy interesante, lo ponemos en la mesa porque nos mencionabas que también ya la Corte lo está conociendo para dar una solución, ¿no?, a este problema que ha surgido con las reformas de derechos humanos y con los criterios de control de convencionalidad que ha emitido la Corte. Todo esto en materia de derechos humanos. Sí, ahora yo quiero agregar otra cuestión, ¿sí? Ahora que mencionas que estuvo en la Suprema Corte, yo planteé el caso a cuanta persona pude, ¿no?, de manera interna, ¿no? Y tuve muchas preguntas, muchos peros, muchas excusas, que para mí muchas de ellas eran válidas, ¿no? Entonces realmente no es una decisión sencilla. Yo concluyo que lo que se llegue a decidir por la Suprema Corte en esa contradicción, que es probable que este año salga, no va a ser nada sencillo. A mí me parece que va a haber un buen debate porque tiene matices muy, muy específicos que hay que ir resolviendo, ¿no? Porque envuelve muchas cosas. Yo sí creería, sí sostendría la idea de que sí es viable, ¿no? Creo que no hay duda en relación a las normas del sistema, lo autorizan, ¿sí? Lo que está en discusión para mí son los efectos, ¿sí? Si lo hago de manera indiscriminada, ve todas las consecuencias negativas que expusimos, ¿no? Pudiera tener cosas positivas, pero a la hora de poner las cosas en la balanza, dices, oye, ¿sabes qué? Creo que sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Sí, efectivamente no es nada, no estamos discutiendo sobre si se puede o no se puede. Bueno, vemos que legalmente se puede. El problema son lo que discutimos, los efectos que puede tener este tipo de interpretación, esta aplicación de esto que nos permite la ley. Ahora bien, hay una contradicción de tesis que acaba de resolver el Pleno, que viene a cambiar el panorama de estas ideas, que es la contradicción de tesis 293/2011, donde la Suprema Corte se posicionó en dos temas, ¿no? La jerarquía normativa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la vinculatoriedad de las sentencias, que también son jurisprudencia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ahí realmente está la evolución de los derechos convencionales. La Suprema Corte decidió algo que también implica mucha reflexión, mucha discusión, y que realmente lo vamos a hacer en otro podcast porque es una decisión muy pesada y habrá que prepararse para discutirla, que cuando la Constitución establezca una cláusula, ya sea una restricción, una limitante textual, se debe respetar. ¿Qué quiere decir? Si la Constitución, y voy a poner el ejemplo, ¿no?, dice que para ciertas cuestiones penales se puede arraigar, ¿sí?, y una convención te diga
que eso es totalmente violatorio de derechos humanos, debes de preferir esa regla constitucional, porque el legislador tiene una causa bastante justificada de por qué la tiene en la Constitución. Entonces dices, oye, entonces ¿qué va a pasar en todos aquellos defectos de la Constitución o reglas que limitan? Van a quedar vigentes, ¿no? Yo tengo el temor, es algo que aún tengo que trabajar, de si la jurisprudencia la van a incluir dentro de estas reglas. ¿Por qué? Porque en la Constitución dice de manera textual que la jurisprudencia es una institución vinculante. Y dice, la ley de amparo determinará las reglas de cuándo sí y cuándo no, los matices, pues, pero da la presunción de obligatoriedad. Entonces, es lo que dijimos, ¿qué pasa? Ya dije, actos y leyes se dice que sí, no se discute, pero si queda con este peso, la jurisprudencia va a ser la señora ley y no va a haber nada que discutirle y no se la va a poder atacar. No creo que tome esa postura, conociendo el trabajo que ha hecho la Suprema Corte, pero sí puede cargar ciertos matices a revestirla y hacer muy difícil el mecanismo para echar abajo un criterio inconvencional. Otra propuesta que se me planteó y me parece muy razonable es de que se permita de manera libre o con ciertos matices de libertad todos los criterios creados antes de la entrada en vigor de la reforma 2011, porque esos criterios se elaboran con el viejo texto constitucional. Entonces, cuando entra la reforma, obviamente va a haber criterios que no estén 100% con la reforma. Entonces se me ha propuesto que decir, mira, ya sabes qué, del 2011 para atrás, pues cualquier tribunal, ¿no?, que haga su pronunciamiento, justifique, que diga, ya no atiende a la reforma, por lo tanto no la sigue. Pero aquí la Corte, en este caso, es una jurisprudencia posterior. Ya había reforma de derechos humanos. Esta tesis, se emite a los 3-4 meses de la entrada en vigor. Entonces la Corte dice, yo no pude desconocer el nuevo contenido constitucional. ¿Sí? Cuando yo hago el estudio, a mi parecer, es un juicio personal, creo yo que no fue una decisión ajustada a los tratados, ni a las nuevas reglas constitucionales. Para mí la Suprema Corte debió haber dicho que está en un proceso de evolución, de crecimiento, o sea, que se está adaptando a la reforma, y decirle, sí, yo en ese momento creí, sostuve y di razones para decir que esto era ajustado con la Constitución y las convenciones. Hoy encuentro que no, pues con toda la humildad del mundo la modifico, ¿no? Porque internamente tiene mecanismos para ella misma modificar sus criterios. ¿Sí? Y aquí vimos que hubo una cuestión de autoridad, que se respeta, la Corte está para eso, ¿sí? Pero yo hasta el día de hoy no he visto que este criterio se haya solicitado la modificación. Al contrario, se sostiene que es constitucional y convencional. Entonces aquí habría que ver si a alguien de los abogados le plantea a la Suprema Corte modificarla, ¿no? Porque sí, bueno, en mi juicio yo concluyo que ese criterio en este caso no es conforme a la reforma ni a las convenciones. Sí, aquí es adentrarnos un poco más a argumentos más de fondo, no dejarlo en el argumento de autoridad, del que bueno, la jurisprudencia es obligatoria y es emitida por la Suprema Corte y tiene que respetarse, tienen que darse otros argumentos para respaldar que siga de esa forma, o como mencionas, pues realizar un procedimiento, o en este caso la jurisprudencia tiene que tomar, la Suprema Corte tiene que tomar una decisión para saber cuáles son los mecanismos para poder o hacerlo a un lado, o que sea necesario y obligatorio por lo menos revisar los criterios a la Suprema Corte cuando le es planteado por un tribunal dando argumentos, ¿no? Entonces, bueno, este tema es muy polémico, es muy interesante. Pues felicito a Link por tomar este tema, porque bueno, es un tema que comienza ahorita a tomarse en cuenta ya en la Corte, ya está dando algunas soluciones. Bueno, me parece muy buen trabajo que estás haciendo al respecto, y bueno, no nos queda más que decirles a nuestros podescuchas que bueno, si les interesa el tema, pues sigan estudiando, vean los amparos que les presentamos en este momento, porque sin duda en un año posiblemente puede ser un tema que se esté discutiendo bastante en la Corte. Así es, les repetimos los expedientes.
El que integró el colegiado es el Amparo Directo 76/2012, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito en Nuevo León, y el cuadernillo de revisión que se titula Amparo Directo en Revisión 2126/2012 lo integró la segunda sala de la Suprema Corte, ¿no? Estos expedientes, si los pudieran obtener vía transparencia, ¿no? Me parece que están publicados para que se pueda descargar por el público si no hay un mecanismo para solicitarlos y se los entreguen con datos censurados. Obviamente yo nunca tuve acceso a los datos privados porque es muy estricta la Corte y no se puede, nadie tiene acceso a ello, salvo casos muy justificados. Y pues les comento, los invito a reflexionar el tema. Es un primer acercamiento, ¿sí? No vengo a presentar una solución absoluta y que lo que yo diga debe ser eternamente, ¿no? Creo que vengo a problematizar el caso. Creo que es algo muy interesante y es de interés de todos porque tanto en los tribunales como los litigantes hacen uso de la jurisprudencia, ¿no? Entonces vemos que en los pasillos, ¿no? Los abogados dicen, es que esta jurisprudencia no estoy de acuerdo con su contenido, para mí está mal, para mí restringe un derecho. Pues habría que abrir el debate de en qué casos se puede cuestionar vía legal, no una vía de disidencias personales que no me gustó, sino ya una vía legal y decirle a los tribunales, es necesario que modifiques tus criterios porque uno, son vinculantes y realmente no se ajustan a los principios constitucionales ni mucho menos a convenciones y te vas a meter en problemas porque si no lo corriges es probable que te lleguen a Corte Interamericana. Entonces estas son las reflexiones, pues no hay nada más que decir, los invito a seguir el proyecto, pónganse a leer un poquito más del tema, yo sigo investigando el caso porque no he acabado la investigación de manera profunda, creo que hay reflexiones más profundas que debo hacer y pues si alguien pudiera aportar algo, pues comenten en las páginas cuando se publique el episodio también, ¿no? Una manera de convivir con nuestros podescuchas, ¿no? Que ellos nos den su opinión, nosotros creo que ya presentamos la nuestra, pues hay que crear ese diálogo, ¿no? Y darles las fuentes de las que pues, hablamos, ¿no? Quizás si les interesan algunos argumentos, bueno, podemos decirles de dónde los obtuvimos, que bueno, no solamente se basa en la jurisprudencia, también tocamos algunos textos e incluso pues algunas charlas que hemos tenido, ¿no? Así es. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Pueden encontrarnos, ya saben, en www.proyectogradocero.com, en Facebook como revista Proyecto Grado Cero, también en Twitter, @Proyecto Grado Cero, 0 con número. Y bueno, ahí les van a llegar todas nuestras actualizaciones. Muchas gracias.